Doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, aquí con ustedes de nuevo en otra entrega. Les recordamos a nuestros televidentes que nuestro contenido pasa por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 45 y 79, y luego pasa a nuestro canal de YouTube, Ciudadanos contra la Corrupción C3, al cual le pedimos que si no se han suscrito aún, que se suscriban, y a aquella persona a la que se les reenvía nuestro contenido, que por favor se suscriban también. Vamos, señores, a la 21ª entrega. Eso es la parte 21, como yo la manejo mejor y como la manejamos todos, de nuestra docuserie, como se le ha llamado, y bueno, hemos adoptado el nombre, de la pretendida solución dominicana al problema haitiano. Y seguimos a lo largo de nuestro recorrido hasta el final, de la mano del licenciado Pelegrín Castillo, al cual le cedemos inmediatamente la palabra. De nuevo, Roberto, muchísimas gracias por la oportunidad que me brindas en tu espacio de seguir comunicando esta historia compleja, desconocida en buena medida para la mayoría de los dominicanos. Sí, tú no te imaginas la cantidad de gente que me ha llamado y me ha dicho, pero ¿y eso fue así? Bueno, digo yo, bueno, ahí lo tiene. Entonces, uno se siente en el deber de dar detalles o de recordar cosas que pasaron y que en su momento la gente no interpretó bien. En el programa anterior, la entrega número 20, 22ª, hablamos de todos los eventos, procesos, o de una buena parte de los eventos y procesos, porque hay algunos que todavía no se conocen en profundidad, que saldrán a relucir en su momento, pero hablamos de cómo el presidente Juvenal Moïse, que estaba trabajando para una gran modificación vía referéndum de la Constitución, termina ejecutado en su propia casa por gente de su confianza, de su entorno, y con una cobertura de una serie de actores extranjeros. Y fue un hecho que conmovió a Haití, al pueblo haitiano, conmovió a toda la región. Toda la región sintió ese hecho como algo muy trágico y tremebundo, algo tremendo, porque aunque él quería implantar un régimen, vamos a decir, de dictadura presidencial constitucional, no se puede decir que el presidente Moïse era un tirano, una persona que estaba mandando a matar a los opositores. Sí tenía él y su gente, o parte de su gente, estructuras de represión en ausencia de un Estado organizado, donde no hay fuerzas armadas, donde la policía es débil, donde las fuerzas internacionales se retiran. Bueno, ellos tenían sus mecanismos de represión y lo ejercieron, pero no se puede decir que estábamos en presencia de un presidente sanguinario. Lo matan, y entonces viene ya la reacción de los diferentes actores. Vale la pena recalcar que ya el deterioro de la situación estatal, ni siquiera política, sí, estatal en Haití, exigía de una serie de medidas que tenían que ser avaladas constitucionalmente, que la deteriorada situación, bueno, pues hacían necesaria. No podemos hablar de una dictadura en el contexto de que tú tienes una sociedad organizada y que de repente se le coge a Jovenel Moïse con decir yo soy un dictador y aquí vamos a cambiar esto, sino que más bien podría hablarse de, te pregunto, de ya intentar solucionar con medidas más extremas una situación que venía en franco deterioro. Mira, en Haití se ha discutido siempre la cuestión de si los haitianos están hechos para vivir en democracia. Y hay muchos haitianos que dicen que la historia enseña
y que la realidad social profunda de Haití enseña que en Haití se necesita un gobierno fuerte, un gobierno enérgico, un gobierno de rasgos dictatoriales o autocráticos. Fíjate que es un país que ya ha tenido 7 presidentes vitalicios. Y ha tenido emperadores y ha tenido reyes. Y es una historia de violencia y de atrocidades y de luchas raciales y de luchas étnicas y sociales. Es complicado. Yo no tengo duda de que si Donald Trump hubiera continuado en la presidencia de Estados Unidos, el proyecto de Moïse hubiera avanzado hasta concretarse, porque él tenía asesores del sector republicano que le estaban dando fuerza a esa idea. Aunque él saliera del poder, iba a dejar el marco constitucional para ejercer una presidencia muy fuerte, muy concentrada, recortarle ampliamente los poderes al poder legislativo, al poder judicial, crear virtualmente una dictadura constitucional. Eso, pero no pasó eso. La suerte de él, o vamos a decir, el destino de él, fue determinado fundamentalmente por el hecho de que en Estados Unidos hubo un cambio y la diáspora haitiana ascendió al poder con el apoyo de las familias liberales o radicales del Partido Demócrata y el apoyo de los afroamericanos. Ya estaremos hablando de Clinton y comparte. Clinton, Obama, en menor medida los Kennedy, que han disminuido su influencia, porque el senador Ted Kennedy era realmente un gran valedor de la causa haitiana, siempre lo fue. Desde la década de los 70, 60 ya había esa relación. Pero esa ayuda fuerte, lo único que ha hecho es perjudicar al pueblo haitiano. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahí viene el tema. Aquí cuando lo matan, obviamente eso produce una conmoción, porque se produce en un contexto donde las relaciones entre los dos países se habían agrietado, se habían deteriorado. Y quiero recordar, enfatizar eso, que República Dominicana manda una enérgica nota de protesta, que vale la pena leerla porque está muy bien fundamentada. El día antes se emitió aquí el 6 y se le entregó a Juvenal Moïse, a Claude Joseph, canciller, el día 7. El mismo día en que matan a Juvenal Moïse. Bueno, eso conmovió tanto que días después el presidente Abinader convoca a toda la clase política dominicana al Palacio Nacional. Estamos hablando post-asesinato de Juvenal Moïse. Post-asesinato Juvenal Moïse. Yo era presidente del Foro Permanente de Partidos Políticos, del que son miembros casi todos los partidos, 35 partidos, incluido el PRM ya. En ese momento no lo era. Pero estaba el PLD, estaba el Reformista, el PRD. ¿Siguen estando todos esos partidos? Todos los partidos. Y yo era presidente en ese momento y ayudé a la convocatoria. Bueno, este es un momento donde tenemos todos que reunirnos, dar una muestra de unidad de la clase política, de los principales líderes, y si el presidente nos convoca debemos todos participar con una buena representación y oír los informes del gobierno de lo que está pasando en Haití, porque lo que puede pasar en adelante puede ser o una guerra civil o un conflicto de menos intensidad, pero igualmente perturbador. O el alza en número de la inmigración. O ilegal, un éxodo masivo, exacto, impulsado por el conflicto interno en Haití,
que pudiese, que y pudo haber que puede iniciado. desestabilizar República Dominicana. Bueno, nos reunimos todos. Ahí no faltó ninguno. Político, ahí no había empresario. No había empresarios. Ahí Ya. estaban básicamente la plana mayor del gobierno y las delegaciones más importantes o presidentes de los partidos políticos. ¿Esa reunión dónde se dio? En el Palacio Nacional. Okay. Y ahí oímos las explicaciones del gobierno, donde se nos decía lo que se conocía en ese momento. ¿Quiénes estaban representando el gobierno? No, ahí estaba el presidente de la República, y ¿Quién el más? ministro de Interior, y el ministro de la Presidencia, y el canciller. O sea, estaba la plana mayor del gobierno. ¿En esa época el ministro era Macarrulla? No. En ese momento el ministro era Paliza. Paliza. Ya. Paliza. O sea, quien participa en la reunión es Paliza. Paliza. No y Macarrulla. presidente del PRM. Sí. Entonces ahí, en esa reunión, oímos las explicaciones que estaban, básicamente eran las mismas que estaban circulando en los medios, y se acordó, porque cada cual expuso sus preocupaciones e hizo sus recomendaciones, se acordó, en primer lugar, sacar un documento a la firma de todos los actores políticos, Uh-huh. dirigido a la comunidad internacional, dirigido a los organismos internacionales y sobre todo a las potencias que integran el Core Group, el grupo central, que en los últimos lustros ha estado controlando la política de Haití. Y ahí básicamente íbamos a reiterar nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, de que la crisis haitiana se estaba manejando muy mal, de que esa situación podía afectar a la República Dominicana, que nosotros no estábamos dispuestos a aceptar que esa crisis no desestabilizara, obviamente lamentando el asesinato también del presidente Moïse, y llamando a la dirigencia haitiana también a que actuara con mucho sentido. Déjame hacerte una pregunta, porque tú que has participado en reuniones donde se ha manejado lo que la gente vulgar llama inteligencia, o la gente vulgarmente, perdón, llama inteligencia, que no es más que información. Y tú sentiste que había una información, o sea, más allá de lo que se manejaba en los periódicos, una información acabada de la situación en la exposición de los representantes del gobierno. O sea, que tú te dieras cuenta de que en realidad ellos tenían un conocimiento acabado, obviamente hasta donde se pudiera, la de impresión la situación. que sacamos mucho era que el hecho tomó de sorpresa al gobierno. El gobierno no estaba esperando ese desenlace y estaba preocupado por el curso de los acontecimientos. O sea, que podría decirse que esos organismos de inteligencia no le habían dado seguimiento al desarrollo de los acontecimientos recientes en Haití. Bueno, se sabía que había una situación mala, deteriorada, porque Estados Unidos le había retirado el apoyo, estaban en confrontación con nosotros por el tema del canal, pero nadie esperaba que al presidente haitiano lo mataran en su casa solo y con esos elementos, esa parafernalia de un comando colombiano, la sospecha de que su jefe de seguridad tenía mucho que ver. Bueno, ahí se oyeron muchas cosas de parte de todos los que intervinieron. Pero no fue un conocimiento como con peso, un conocimiento digno de un organismo de inteligencia estatal. Ahí no estaban los jefes militares, el ministro de la Fuerza Armada, no recuerdo ahora mismo si estaba el jefe del ejército. Estamos hablando de Diamorfa, estaba ahí. Sí, estaba Imagínate el ministro tú. de la Fuerza Armada, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de la Presidencia, el presidente de la República. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se acuerda sacar un documento. Uh-huh. El primer borrador del documento lo elaboré yo en mi condición de presidente de FOPREDON.
y fue un documento, FOPREDOM. Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana. Ok. Básicamente, fue un documento, mi propuesta, muy amplia, no era largo, pero abarcaba muchas facetas, muchos planteamientos, que yo eventualmente lo voy a publicar en un libro que estoy preparando de documentos con relación a la crisis de Haití, que hemos emitido o que han emitido otros organismos y en lo que uno ha tenido que ver. Bueno, el punto es que se acordó eso, de sacar un documento, y se acordó a propuesta, no recuerdo exactamente si fue del PQD o de otro partido político, o el Partido Reformista, donde se planteaba la necesidad de constituir un grupo de trabajo de los partidos en gobierno y en oposición para darle seguimiento a la crisis haitiana. Porque lo que estábamos viendo, mira, esto va a mayor y es mejor que estemos reunidos aquí, la clase política, que de una u otra manera tenemos una responsabilidad con el país. Incluso yo personalmente entiendo que la mayor responsabilidad es de los políticos, porque para eso es la política. Entonces, ¿qué pasa? No en RD, pero está bien. Bueno, vamos a seguir. La política de Estado en una nación que se precia de ser Estado es eso. Bueno, manito, déjame decirte algo que quizás tú sabes. No, yo y no sé quieres cuál decir. es el problema que tenemos. Para tú tener una persona representando un Estado, tú necesitas tener personas con un conocimiento y un manejo a nivel cerebral sumamente elevado. Y si hay un sitio donde eso escasea, es precisamente en los partidos políticos. Yo te voy a decir, yo tengo, incluso lo he escrito, lo publiqué en una revista especializada y lo voy a difundir más. Es un planteamiento que tiene que ver mucho con República Dominicana, porque eso es lo que nos compete, pero también con los países de esta región. En resumen, para que se entienda, imbecilito no puede gobernar. No, vamos a usar los términos de las ciencias sociales. Hélio Jaguaribe, uno de los grandes de las ciencias sociales de Brasil y del continente, hablaba de la infuncionalidad de las élites. Las élites se supone que trazan el curso, el rumbo de la acción de las naciones. Las élites tienen que tener también una capacidad de dar ejemplo, tienen que ejercer la función de ejemplaridad. Sí, pero depende de que tú consideres el concepto de élite, porque tener cuarto no te hace élite. Tú puedes ser un imbécil con mucho cuarto. Desde el punto de vista académico, estrictamente, una élite es, porque hay élites funcionales y hay élites infuncionales. En América Latina lo que tenemos es fundamentalmente, y por eso la crisis de los estados, y en la región Gran Caribe es mucho más, clase dirigente, vamos a usar el término de clase dirigente, que son infuncionales. Imbecilito. Hay un componente de imbecilidad. Imbecilito. Y de incompetencia. Imbecilito. Y de irresponsabilidad. Imbecilito. Porque a veces no son imbéciles, a veces sencillamente no tienen compromiso con un proyecto nacional. Una clase dirigente tiene que, su función principal, asumiendo el Estado-Nación como el ambiente, el ámbito de su competencia, una clase dirigente tiene que tener un proyecto nacional, capacidad de marcar los rumbos, identificar los intereses estratégicos, luego al mismo tiempo tiene que dar ejemplaridad, porque no basta con que tú pongas en el papel constitucional o en las leyes. Entonces tú y yo estamos de acuerdo que eso no existe en República Dominicana aún. Tenemos muchos problemas y se ha degradado cada vez más la política. Porque la última vez que tuvimos un gobernante, y no simpatizo por él, a pesar de que nací dentro de su estructura, fue Joaquín Balaguer. Bueno, lo que pasa... Después de ahí, manito... Mira, te digo, hay tres funciones principales. Ha reinado imbecilito por los últimos 30 años. Dirección,
ejemplaridad y empresariado. Y no me refiero a empresariado de empresarios privados. Es decir, tiene que haber en un país la capacidad de que los planes que se tracen, tanto en el sector público como en el sector privado, ponerlo en práctica y llevarlo a la realidad. Es que aquí lo que se conoce como la élite empresarial es un grupo que está pegado de la finanza pública. Ese es Entonces el no son empresarios tampoco. mayor, porque ¿qué pasa? Cuando tú tienes élites disfuncionales, lo que tú desarrollas es un modelo de economía extractiva. Parasitario. Unas relaciones parasitarias, en vez de ser simbióticas, garrapata, son parasitarias. Eso lo explica muy bien en una obra clásica, se llama El Estado Emprendedor, Mariana Mazzucato. Lo explica muy bien, incluso para aplicárselo a los países en desarrollo, porque ella tiene una crítica muy severa, muy aguda, con relación al discurso que quiere señalar que las virtudes mayores están en el sector empresarial privado, y ella demuestra que todos los últimos avances, y está hablando no de estos países, está hablando de los países de primer mundo, los países líderes mundiales, dice, todos los grandes avances que se han hecho en los últimos 30, 40 años, todos tuvieron por base la inversión estatal en investigación y desarrollo, en el campo de las ciencias puras, investigación original, que luego se usaba para fines bélicos, y cuando terminó la Guerra Fría se transfirieron a empresas de carácter privado. De modo que el éxito de un país depende bien de la combinación del sector público y del sector privado, pero quien tiene que combinar bien ese esfuerzo es la clase dirigente. Cuando no hay clase dirigente, o cuando la clase dirigente, en este caso de las potencias, es decadente. Imbecilito. No, a veces no son imbéciles, decadente, completamente, como dice Arnold Toynbee, cuando pierden su poder creativo, se pierden. Y por eso declinan los imperios. Entonces ahora viene la pregunta. Pero ustedes se reúnen todos los partidos políticos, trazan una línea aparentemente sin manejar la parte del Estado, las informaciones que debieron de manejar. ¿Y qué sucedió? Mira, ¿qué todo sucedió el mundo estaba dándole seguimiento a la información disponible, y uno tiene más conocimiento que otro, porque en la clase política hay conexiones. Pero es que ninguno de ustedes tienen acceso a información recabada por organismos de inteligencia como lo tenían los representantes. Pero es que cada uno tiene su fuente de información. Óyeme, cada uno, yo tengo mi fuente de información de lo que pasa en Haití. Entonces, déjame... Las mías, que me mantienen enterado de lo que está pasando en Haití. Pero tú no eres un organismo de inteligencia estatal. Se supone que ellos tengan más alcance que tú. Óyeme, yo no necesito tener un organismo de inteligencia. Uno tiene amigos que están en condiciones de suministrar información, tanto en el Estado Dominicano como en Haití o en otra parte del mundo. Prefieren suministrártela a ti al Estado. Bueno, ellos no saben qué hacer. Pero volvamos al punto. Yo preparo el primer borrador. Se suponía que el objetivo era, esos dos objetivos. Primero, una declaración pública para que se viera un país unido. Y después unas reuniones periódicas para trazar un plan para enfrentar la crisis. Especialmente aprovechar que se habían dado esos hechos para empezar a cambiar el enfoque, o seguir cambiando el enfoque de la solución dominicana al problema haitiano. ¿Qué pasa? Yo me doy cuenta de que el documento que preparo, ya en la primera reunión que tenemos, yo veo los reparos de alguna gente de partidos de oposición, partido contrario.
pero que habían sido aliados nuestros, caso PLD, caso la Fuerza del Pueblo. Como que ese documento está muy fuerte, como que ese documento está muy desafiante de la comunidad internacional. Porque básicamente nosotros decíamos, eso que está pasando en Haití ¿es culpa de ustedes? es resultado de esos Pero que poderes verdad, internacionales. pero es que verdad, Entonces, es que Haití no se ha manejado por los últimos 30 años. claro. ¿Lo han manejado ellos? y verdad? empiezan a poner objeciones sobre la necesidad de que eso hay que suavizarlo. Bueno, el punto es que se acordó que ese documento, el documento que se sacara al final, porque yo solamente hice la primera propuesta, pero después... La base. Después eso se socializó entre 30 y pico de partidos. Tú te imaginas lo que sale al final. Tú has oído la expresión que dice que un camello es un caballo dibujado por una comisión. Uh-huh. Bueno, pues Sí. el documento inicial, que tenía muchísimos elementos, al final las distintas sensibilidades sobre el tema fueron quitándole aquí, poniéndole allí, y que nos quedamos con lo básico. ¿Qué era? Una declaración que se sacó, que eso sí es un punto que yo quiero destacar, si había un compromiso de que esa declaración se difundiera al mundo. Entonces, ¿qué pasó? La declaración salió tarde, porque después de unos eventos de ese tipo, Inmediata tiene que ser. tenía que máximo una semana, y sin embargo salió varios, yo diría como un mes y pico después. O Casi sea que 2 se meses. permitió que se formara una opinión con respecto a un documento que se había propuesto un mes antes. Bueno, el punto es que nos poníamos de acuerdo, duramos casi un mes y medio, y obviamente yo no le di seguimiento a las discusiones con todos los partidos, pero yo me daba cuenta de que había partidos que objetaban tal término, que cuestionáramos a los poderes internacionales. O sea, podría decirse que el ejercicio democrático entre los partidos políticos de República Dominicana puso en peligro la propia democracia y el Estado Dominicano. No, porque eso no iba a afectar el Estado Dominicano. Lo afectó, pues salió un mes después. Bueno, salió, pero no se A puede nivel decir internacional que no era, afectó. y debió salir publicado en todos los medios internacionales, porque Ajá. sí se acordó Ajá. que se publicara en el New York Times, Ujú. en el Washington Post, en los periódicos europeos más importantes, Le Monde, en El País, donde se leen los temas relacionados con el Caribe. A lo que tan duro no dan. A lo que tan duro no Entonces, dan. eso lamentablemente no salió. Hubo un fallo, ahí se lo atribuyo básicamente a Cancillería y al gobierno, porque realmente se fue al acuerdo y debió salir Bueno, vamos a hacer una cosa. como una posición oficial No. de la clase Pero dirigente política del país. Sí, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a separar y marcar bien las responsabilidades. Ellos son culpables de la difusión o de la falta de difusión. Ahí estamos de acuerdo. Sí. Porque quienes tienen el control de esa difusión eso es, oficial, es el gobierno, pública, es el a gobierno. nivel estatal, es el gobierno. Los comunicados Pero oficiales... el hecho de que el comunicado saliera pero- muy diluido Ajá. y tarde Se debe es responsabilidad a la clase política en su conjunto. Exactamente. Ahora sí. Entonces, Ok. ¿qué pasa? De todas formas, había un mandato de reunirse para discutir la situación desde el punto de vista de la seguridad. O sea que Y la ahí- comisión que se propuso Sí, claro. para Y darle ahí seguimiento. básicamente habían, vamos a decir, 9 partidos. ¿Qué eran? Eran el partido de gobierno, Ujú. PRM. el PLD, la Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista, el Ujú. PRD y... Los tres mayoritarios estaban ahí. Sí, y los que históricamente han sido importantes. El Reformista no es mayoritario, pero era un partido histórico con relación al tema. Obviamente no su liderazgo, Estaba pero sí la PQD, estructura como tal. El partido del general Zorrilla, Torrillo Zuna. Zorrillo Zuna, Quinta República. ¿Por qué? Porque había que meter
los elementos más especializados en materia diplomática y en materia de seguridad. Bueno, y tú tienes los dos, porque Pepito fue diplomático. Sí, no, y estaba y militar. Y estaba el Las dos general cosas. Pareper y habían como... Cifrido. Habían... Si tú supieras que Cifrido es una persona que en realidad, y no te estoy diciendo que sea santo de mi devoción, pero que es como bien aterrizado en cuanto Pero a... es que ellos están, mira, al tema, si tú es supieras. que ellos están en general, todos los que estaban ahí estaban muy aterrizados en el tema, porque había diplomáticos que habían trabajado el tema haitiano. O sea, el grupo que estaba ahí, que estábamos ahí, El grupo de la comisión. de la comisión, Ya. era un grupo que estaba muy enfocado. ¿Qué pasa? Bueno, empezamos a reunirnos en un sitio del palacio que se llama Los Trinitarios. Ujú. Un salón muy apropiado, uno grande, donde nos reuníamos regularmente a discutir estos temas y ver, bueno, seguir la crisis de Haití y proponer medidas o prever situaciones. ¿Qué pasa? Ahí yo me doy cuenta del gran problema que tenemos. Después de la cuarta, quinta reunión. Aparte de la falta de información actualizada. Sí, pero probablemente había mucha información y no se compartía o se compartía parcialmente, porque eso suele pasar. Cada cual tiene su amigo o su fuente o sus fuentes. O sus intereses particulares. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en esas conversaciones que se estaban haciendo en el Palacio Nacional, bueno, surge una objeción. ¿De parte de? De los partidos, vino básicamente del PLD. Que el problema de reunirse y de la Fuerza del Pueblo, de que reunirse en Palacio era un problema porque se estaba percibiendo mal, se podía malinterpretar que los partidos se reunían. Yo le hice una reflexión que la quiero compartir aquí, lo he hecho antes en otro programa y en ese momento critiqué duramente la posición de los partidos. Yo le dije, miren, en primer lugar, el Palacio Nacional no es del PRM. No lo es. Es del pueblo dominicano. La casa de gobierno. Es del pueblo del dominicano. Estado dominicano. Sí, pueblo dominicano. Del pueblo y la nación dominicana. Sí, así es. De modo que venir a Palacio no es venir a la casa del PRM. Qué bueno que los PRMistas lo sepan, No, porque ellos creen que eso es de ellos. Eso hay que decirlo. Ey. Porque los partidos cuando llegan creen que eso es de ellos. Entonces, primero, esto no es, aunque este es el gobierno del PRM, este Palacio Nacional es del Estado Dominicano. Segundo, este salón se llama Los Trinitarios. Y estamos analizando una crisis enorme de seguridad internacional y nacional y una crisis internacional. Entonces, yo creo que no podemos venir con esos pruritos de que la gente va a malinterpretar, que los periodistas van... Eso lo que estamos demostrando es madurez, es responsabilidad de la clase política, porque estamos analizando esto y cada cual fija sus posiciones. No tienen que ser coincidentes con las del gobierno. Si usted quiere criticar al gobierno aquí mismo, hágalo. Cuestione lo que tenga que cuestionar o sugiera alternativas, porque esto no es solamente criticar, es sugerir alternativas. Claro. Entonces, pero noté que en el fondo ya el hecho de que se institucionalizaran las reuniones estaba causando ronchas. Y yo hice una sugerencia. O sea que podríamos considerar que los intereses políticos partidarios estaban primando sobre los intereses nacionales. Por un tema de que supuestamente la percepción del pueblo, de estos partidos de oposición reuniéndose en el Palacio Nacional, señores, nosotros tenemos que enseñar al pueblo que una cosa es el nivel político partidario y otra cosa es la política de Estado. Exacto. Y la gente tiene que entender esa diferencia. Y aunque no lo entienda, y asumirlo. es necesario hacerlo. Y si hay que asumirlo con esos riesgos, se asume. Fuera de que se entienda o no, porque es un deber ciudadano. Bueno, el punto es... Está por encima de eso. El punto es que nosotros tenemos esa discusión
Y yo hago una sugerencia. Yo le digo, miren, yo soy miembro del Instituto Guardiano. Y si ustedes no tienen objeción con reunirnos aquí, yo me atrevería como miembro. Yo estoy seguro que si nosotros le pedimos al Instituto Duartiano que nos facilite sus salones, ahí donde se reunía Juan Pablo Duarte con sus amigos o con su familia, nosotros vamos a tener una acogida muy positiva. Y si no, vámonos a las universidades y hacemos un tour de una reunión en una universidad, en otra universidad, en la Universidad del Estado, en la Universidad Católica Madre y Maestra, en la Universidad Católica de Santo Domingo, en INTE, donde quiera que nos brinden un salón para seguir reuniéndonos con relación a este tema. Pero esa propuesta cayó en saco roto. Llegó un punto en que se decidió no seguir sosteniendo las reuniones y ahí vinimos a parar a un escenario en cierta manera surrealista, porque inmediatamente pasó eso. A nosotros nos llega una información que era chocante. Un grupo de empresarios de Santiago, la institución más antigua, de más influencia, de más miembros, ASIS, la Asociación de Comerciantes del Cibao, comerciantes y empresarios, incluso uno tiene muchos amigos ahí que son directivos o eran directivos en ese momento, anuncian que van a firmar un pacto con un supuesto cónsul haitiano para la regularización. ¿Para aquí no hay gobierno? Óyeme, ahí es que viene el tema. Ahora aquí no hay Estado. Cuando Qué bueno que tú digas que los eventos históricos prueban que aquí no hay estructura estatal, porque yo personalmente y en las demás plataformas se ha dicho hasta la saciedad al pueblo dominicano que aquí no hay un Estado, ¿eh? No, tenemos un Estado, pero es frágil. Pero es frágil. No, manito. Cuando un grupo de particulares se abrogan ellos, se dan ellos la capacidad de firmar un pacto que va a comprometer a la República Dominicana como Estado, pero con un cónsul, un grupo de empresarios. Un cónsul que no es cónsul. Aquí no hay Estado, manito. Un cónsul que no era cónsul. Pero sigue, dale. Entonces, obviamente, el plan era, supuestamente, como estaba la crisis en Haití, se había cerrado la frontera, había una presión de sectores empleadores que querían que se documentaran a los haitianos, pero no conforme a la ley, sino como ellos querían, con una modalidad que ellos iban a pactar. Ellos iban y hablaron de números, hablaron de medio millón de trabajadores haitianos. Ya. Entonces, obviamente, yo cojo y llamo a algunos amigos directivos y le digo, ven acá, ¿y esta locura? ¿De dónde salió este invento? Óyeme, es una cosa que uno dice, pero ¿de dónde salió este invento? Aquí no hay Estado. Esto es grave. Aquí manda todo el mundo. Esto es grave. Entonces, ahí la Fuerza Nacional Progresista toma una decisión importante, que es notificarle un acto a ese grupo. De que desistan de su práctica ilegal. Porque son ilegales. O desiste de su práctica. Su usurpación de funciones. No, nosotros le enumeramos la lista de infracciones. No, pues eso es penal. La lista de infracciones penales. y dimos un plazo de 72 horas para que ellos tomaran la decisión, porque si no, nosotros íbamos a proceder por la vía judicial. Contra los directivos. A someterlo penalmente. Penalmente. Ya. Entonces, ellos parece que hicieron consulta, porque no lo hicieron antes. Hicieron consulta y le dijeron, sálganse del lío, porque ustedes están pisando
un terreno muy... No, ustedes No, están, eso es gravísimo. están otorgándose funciones públicas Oh. sin ser parte del Estado. Y con un cónsul que ni siquiera era cónsul. Un hombre que le respondía a quién, a Claude Joseph. A Claude Joseph. Entonces, se arma ese problema. Y bueno, nosotros tuvimos la satisfacción De que echaron para atrás. No, inmediatamente se produjo eso. Ellos lo dejaron hacia atrás. Yo llegué a hablar con varios directivos. Les dije, señores, piensen bien lo que ustedes están haciendo, porque nosotros tenemos una crisis aquí al lado. Y ustedes no pueden estar pensando en función de los empleadores que necesitan mano de obra, cuando tenemos una crisis internacional descomunal. Y eso no es la manera de resolverlo, al contrario, eso va a agravarlo todo. Y eso se dio ¿cuánto tiempo después de la muerte de Jovenel Moïse? No, eso se dio, yo te diría que varios meses después, porque tuvimos varios meses reuniéndonos los partidos políticos. Y entró ese tema, no tengo la cronología exacta, pero sé que fue uno con cierta distancia del otro, pero ahí ya nos dimos cuenta, espérate, esto es un Estado en una crisis profunda. Porque cuando esto pasa... Pero no por Haití. Por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Déjame hacerte una pregunta. Óyeme. Déjame hacerte una pregunta. Y el hecho de que... Yo ni siquiera sé cómo llamarle. Vamos a poner un nombre que no suene tan feo. El hecho de que los niños, los niñitos, que encabezan las fuerzas políticas de la República Dominicana por caprichitos, no, yo no quiero que me vean en el palacio porque después pierdo simpatía dentro del partido para las elecciones venideras. El hecho de que esos niños, por sus intereses personales, por su juguete, dejaran su responsabilidad patria, estatal, pública, ciudadana, si se quiere, y que el haber abandonado esa responsabilidad, llevar a un grupo de empresarios a pensar que como aquí no había nadie haciendo nada, podían ellos abrogarse, darse la capacidad estatal de firmar un acuerdo con o lo que ellos pensaban que era una autoridad representante del inexistente Estado haitiano. Cuando la clase, ¿Qué te dice a ti? No, que cuando la clase dirigente, en este caso la clase política, no cumple con su papel, el vacío de dirección siempre lo viene a tratar de llenar a alguien. Fíjate qué otra cosa pasó, y esto sí es importante. Como no se puede seguir con el diálogo en Palacio, la clase política, se produce una derivación por planteamiento del propio gobierno hacia el Consejo Económico y Social. Que es otro disparate que se inventó, que se inventaron aquí, supuestamente representativo del pueblo dominicano. 15 personas representan 11 millones. Eso hay que explicármelo. Hay que explicármelo. El grupo es más grande, pero yo te voy a poner este caso para que tú veas lo que es un bloqueo de una política por parte de Cancillería. Entonces se manda al CES y después... ¿Qué pasa? Se acuerda, bueno, vamos a mandarlo al Consejo Económico y Social para que allá lo discutan. Si no quieren venir... o sea que la responsabilidad de una política estatal déjame, de frente a un escenario de una comunidad internacional se le dejó al grupito del CES. Pero déjame decirte, vamos los partidos, porque se abrió. Esto ya no es solamente, esto es un tema por su singularidad y su carácter crítico, espérate, delicado. Vamos a tener una reunión en el CES. Ahí se hicieron 4 convocatorias, que las recuerdo como ahora, oficiales. ¿Y convocando a quién? No, convocando a todos los organismos del CES, más los partidos políticos. Ajá. Más los partidos políticos.
Ajá. Y yo, como presidente de FOPREDON, iba representando al foro y también a la Fuerza Nacional ¿Y el Progresista. presidente de la República no fue convocado por el CES? No. Ahí estaban todos los partidos. El presidente. No, pero tú tienes el ejecutor de la política pública de la Pero República no tiene que Dominicana es ser. el presidente de turno. Déjame explicarte. Se hacen 4 convocatorias. Se deriva el tema, como no querían reunión en Palacio. Los niños. Se deriva el tema a Cancillería. En Cancillería se hacen 4, 5 intentos de tratar el tema. No, o sea, de No, tratarlo. pero mira, Déjame déjame decirte, el grupo que estaba ahí en Cancillería era un grupo bastante diverso, representativo, pero también exigente. Estaban pidiendo informaciones, datos sobre la situación para salir con un planteamiento unificado. ¿Qué pasa? Ahí yo me di cuenta de que Cancillería, que era ya en el salón donde se reúnen los eventos diplomáticos y todo eso, que Cancillería en realidad no quería una interferencia de parte ni de los políticos, ni de los partidos, ni de los diversos sectores de sociedad civil, grupos religiosos, grupos ciudadanos, grupos empresariales, grupos académicos, porque la verdad era que el grupo era muy diverso, pero ahí estaban todo el mundo y preocupados. O sea, yo te diría que la mayoría de los que estaban ahí fueron sinceramente a una discusión franca de, bueno, espérate, vamos a ver qué vamos a hacer. Pero nunca se pudo tener esa reunión. Nunca. ¿Por qué? Porque se decía, bueno, aquí vamos a discutir sobre qué vamos a discutir. Yo hice un planteamiento. Yo dije, miren, señores, y se lo hice a una subsecretaria de Economía, Planificación y Desarrollo, que fue ahí un poco en la línea de Pavel Isa, a tratar de que eso no caminara, para que no hubiera una posición país sobre este tema. Y yo hice un planteamiento muy claro. Yo dije, miren, nosotros no tenemos que esperar que el Ejecutivo nos mande una propuesta o que Cancillería nos mande una propuesta, porque la propuesta de política exterior, que era uno de los temas, la propuesta de desarrollo fronterizo, la propuesta de reformas estructurales en la agropecuaria, en el sector de la construcción, la propuesta de control migratorio, derechos laborales, todo eso se ha venido discutiendo aquí por muchos años. Entonces, no paremos nosotros el trabajo de este órgano consultivo frente a un tema tan importante, no lo paremos, tratemos de sacar adelante, en primer lugar, la política exterior, porque el presidente en el primer discurso, formuló un cambio en la política exterior. ¿Tú le creíste? No, óyeme, no, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo he tenido con este tema contacto con el presidente Balaguer, hablando ampliamente. Contacto con el presidente Leonel Fernández, hablando ampliamente. Contacto con el presidente Danilo Medina, también. Con Hipólito Mejía. Pero Hipólito le encanta la mano de obra haitiana en el sector agropecuario. No. Y una cosa sí hay que dársela. Pero la ley de migración. Él lo dice abiertamente. Óyeme, pero la ley de migración para que estemos claros, se aprobó porque él quiso que se aprobara. Sí, pero ya tú dijiste por qué fue. Yo te expliqué. Por un chiquichón con los gringos. Perfecto. Yo te expliqué. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo conozco bien cuál es la mecánica de un Estado débil
vulnerable, dependiente, que tiene en el costado un Estado fallido, descartado, y poderes internacionales completamente cínicos, irresponsables, que lo que quieren es... Te puedo añadir un pedacito. Sí. ¿Qué te falta? Te faltó decir, un Estado controlado totalmente por un grupo empresarial. No. Pero no me hagas caso a mí. Pero que lo hemos dicho. Pero óyeme. Aquí lo hemos dicho hasta la saciedad. ¿Tú sabes lo que es el Consejo Nacional de Competitividad? Sí. Oye, es un organismo estatal que recibe directamente de Economía y Planificación toda la información financiera del Estado Dominicano y está conformado, óyeme bien, por el lado del Estado por 9 y por el lado privado empresarial por 28. Óyeme, pero creo que yo he insisto incluso... Cuando tú hablas del gobierno, tú tienes que... Todo lo que se da es que yo son he ellos. insistido hasta la saciedad en que el problema que estamos viviendo, específicamente, no solamente con respecto a Haití, sino en muchas otras áreas, todo. tiene que ver con una articulación perversa De ellos. de grupo. una política que es medularmente clientelar, populista, clientelista, patrimonialista, presidencialista y caciquil o caudillista, articulada con un sistema, una trama de negocios extractivos de renta De ellos. que puede caer en el campo de la economía canalla o de la economía oscura, de criminal, y obviamente todo orientado a una alta concentración de la renta Dinero. y del poder. Aquí no estamos en una economía que está produciendo riqueza, sino concentrando renta. Lo he dicho muchas veces, lo he escrito y todo que eso. No nos llega a nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso se traduce en una debilidad del Estado para el cumplimiento de sus fines esenciales. Entonces... Tú no tienes Estado. Te lo estoy diciendo. Bueno, entonces, 5 reuniones fue que intentaron entonces hacer. hubo 5 reuniones. Intentos De reuniones, porque nunca se pudo traté el tema. Porque uno se dio cuenta de que Cancillería estaba poco motivada y muchos sectores del gobierno no querían. O saboteando las reuniones. El punto español, es que sabotaje. no se pudo tampoco en el Consejo Económico y Social llegar a un planteamiento. O sea que la posición de República Dominicana como país, como Estado, andaba dando tumbo de salón en salón. ¿Qué pasa? Viene ese caso y viene el que te cuento de Santiago, de Asis, que eso fue ya lo que detonó. Espérate, aquí no podemos. Esto hay que enfrentarlo radicalmente. Sí, porque si eso no se da, no hace ninguna reunión en ningún sitio. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, nosotros empezamos a convocar grupos y sectores. Empezamos a reunirnos en Villar, hermano. Alquilamos un salón y convocamos. ¿Quiénes? No, básicamente Pronación, que encabeza Manuel Vergés Coradín, la red nacionalista. O sea que fueron particulares sin ninguna la participación del Estado. Sin ninguna participación del Estado. Ahí lo que se preocuparon por dar una respuesta nacional e internacional ante un evento como ese. Un movimiento que tiene, yo te diría, varias sesiones de trabajo con muchos actores, algunos con mucho protagonismo, mucho vanguardismo, otros que llegaron ahora y descubrieron el tema y entonces están más radicalizados que todo el mundo, porque el que llega último y encuentra el tema le pasa como a aquel español que mató a aquel dominicano que mató a un español y le preguntaron, ¿pero por qué usted mató al español? Y dijo, bueno, porque mataron a todos los indios. Y dijo, pero eso fue hace 500 años. Y entonces él dijo, pero yo me enteré ahorita. Entonces hay gente
que llega y ve el tema y se radicaliza más que todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí llega un punto, porque empezamos a invitar a los partidos que estaban interesados en el tema. Oye, esto, quédate ahí, márcalo ahí, porque continuamos en el próximo capítulo. En el próximo capítulo de esto, señores, yo después le voy a hacer una pregunta a mi amigo aquí presente de que si él todavía entiende que existe un Estado dominicano. Existe un Estado dominicano. Él insiste. Mira, existe una nación dominicana. Pero oye. Existe un Estado débil que está amenazado. No, eso pasó ese punto. Bueno, la cosa es que vamos a seguir hasta que se llegue donde haya que llegar con esto. Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Ahora se necesita, para revertir la tendencia, se necesita un cambio muy profundo. Eso lo vamos a discutir aquí. Una revolución. Eso lo vamos a discutir aquí también. Por hoy, señores, lo vamos a dejar hasta aquí y que el Señor los bendiga.